Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Todo comenzó con un error tonto, uno que nunca imaginé que se convertiría en el caos que se transformó. Yo, Lara, había estado felizmente casada con Isen, mi amor de la secundaria, durante 8 años dichosos. Isen, con su naturaleza comprensiva y su sonrisa gentil, era todo lo que siempre había querido en una pareja. Nuestra vida, aunque no extravagante, estaba llena de amor, pequeñas aventuras y la comodidad de la compañía del otro. Esa tarde, estaba en la fiesta de despedida de un colega. La música estaba alta, las luces tenues, y el aire lleno del sentimiento agridulce de la despedida. Después de unos tragos, la atmósfera se volvió más nebulosa, las risas más fuertes. Fue entonces cuando Mark, un chico nuevo en el trabajo, comenzó a charlar conmigo. Era divertido, sin duda, y yo, influenciada por el alcohol y el ambiente, reí con demasiado entusiasmo a sus bromas. Todo era amigable e inocente, o eso pensé. No me di cuenta de cuando las palmadas amistosas se convirtieron en toques prolongados. Debería haberme echado hacia atrás, debería haber pensado en Isen, pero no lo hice. La fiesta terminó, y el error ocurrió. Un beso, un acto tan simple y sin embargo tan devastador. Me aparté casi inmediatamente, la realización de lo que había hecho golpeándome como un montón de ladrillos. Llegué a casa esa noche, el corazón palpitante, la mente borrosa. Isen estaba allí, esperándome. Lo miré a sus ojos confiados y sentí una oleada de náuseas. No podía decírselo. Todavía no. Decidí dormir en ello, pensar en cómo explicar este lapso de juicio. Me acosté en la cama esa noche, la mente acelerada. La imagen del beso fugaz de Mark me atormentaba. Era solo un momento, un desliz, pero el peso se sentía aplastante. La cara de Isen, tan amorosa y confiada, parpadeaba en mi mente, intensificando mi culpa. El sueño fue un extraño para mí esa noche. La luz de la mañana no hizo nada para aliviar mi agitación. La rutina de Isen era como siempre había sido, un gentil beso en mi frente, su suave sonrisa, el olor del café preparándose. Pero hoy, todo se sentía contaminado. Me senté en la mesa de la cocina, revolviendo mi café sin rumbo, observándolo leer el periódico. ¿Todo bien? La voz de Isen rompió mi ensimismamiento. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de preocupación. Sí, solo que no dormí bien, mentí, forzando una sonrisa. Lo vi partir al trabajo, su habitual adiós con la mano enviando una punzada de dolor a través de mí. Pasé el día en un aturdimiento, las horas transcurriendo con el latido pesado de mi corazón. Mi decisión de confesar me roía, pero el miedo a perderlo, a ver su amor convertirse en disgusto, mantenía las palabras atrapadas en mi interior. Esa tarde, escuché su auto entrar en el camino de entrada, y mi corazón se aceleró. Este era el momento, la hora de la verdad. Ensayé las palabras en mi cabeza, cada frase impregnada de arrepentimiento y disculpas. Isen entró, luciendo cansado. Pero sonrió al verme, esa misma sonrisa cálida que siempre había sentido como un hogar. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podría destrozar esto? Oye, necesitamos hablar, finalmente dije, mi voz apenas un susurro. ¿Todo bien? La voz de Isen estaba llena del mismo amor y preocupación de siempre, pero detecté un atisbo de algo más, aprensión, quizás. Tomé una respiración profunda. Anoche, en la fiesta, algo pasó. Algo de lo que me avergüenzo tanto. Mi voz temblaba, las lágrimas amenazaban con derramarse. El rostro de Isen cambió, sus cejas frunciéndose ligeramente. Se sentó, en silencio, instándome a continuar. Fue un error estúpido e insensato. Mark, él me besó. No lo esperaba, no lo quería. Lo aparté, pero debería haberlo detenido antes, nunca debería haber permitido que llegara a ese punto. Lo siento tanto, Isen. Las palabras salieron atropelladas, desordenadas y llenas de desesperación. Por un momento, solo hubo silencio. Un silencio doloroso y prolongado. La cara de Isen era inexpresiva, sus ojos, una vez cálidos, ahora albergaban una tormenta de emociones que no podía descifrar. ¿Por qué me estás diciendo esto? Su voz era calmada, pero había una nitidez en ella que nunca había escuchado antes. Porque no puedo mentirte.
Porque lo que tenemos, no soporto la idea de perderlo por algo tan insignificante, respondí, mi voz quebrándose. Isen se levantó, caminando por la habitación. Pasó sus manos por su cabello, una señal que sabía que significaba que estaba profundamente preocupado. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz tensa. Asentí, incapaz de hablar a través del nudo en mi garganta. Lo vi alejarse, sus pasos resonando en la casa silenciosa, cada paso como un cincel a mi corazón. La noche fue larga y solitaria. Repasé la conversación, la expresión en el rostro de Isen, una y otra vez. La realidad de lo que había hecho, la posibilidad de perderlo, se asentó en mi estómago como un peso de plomo. La siguiente mañana, Isen se había ido antes de que yo despertara. Su lado de la cama estaba intacto. La ausencia de su rutina de despedida se sentía como un grito en la tranquila mañana. El día pasó en un borrón, la casa resonando con el fantasma de nuestra vida normal. Pero las palabras de Isen, necesito tiempo para pensar, se repetían en mi mente, un estribillo inquietante a la sinfonía de mi arrepentimiento. Al atardecer, esperé, mirando el camino de entrada, rezando por su regreso, por una oportunidad para arreglar esto. Pero la casa permaneció vacía, el silencio ininterrumpido. Con cada hora que pasaba, mi miedo crecía. Había costado mi confesión, mi tonto error, todo. La historia de esa noche, del beso que nunca debería haber sucedido, comenzó a sentirse como un punto de inflexión, uno del cual no había retorno. Y mientras me sentaba sola, en la creciente oscuridad, me di cuenta de que las consecuencias de ese momento solo comenzaban a desarrollarse. La mañana llegó con un corazón pesado. Isen se fue temprano al trabajo, y yo me quedé sola con mi culpa. Decidí hablar con él esa noche, confesarlo todo. Pero cuando llegué a casa, encontré a Isen sentado en silencio en la sala de estar. No estaba solo, su teléfono estaba en la mesa, la pantalla iluminada con un mensaje de Mark, detallando el error de la noche anterior. Isen siempre había sido buen amigo de mis colegas. La mirada en el rostro de Isen me quebró. Era una mezcla de dolor, traición e incredulidad. Intenté explicar, decirle que no significaba nada, que había sido un error. Pero, ¿cómo se retira un beso? ¿Cómo se borra la traición? Isen no gritó. No lloró. Solo me miró, y algo en su mirada cambió, algo que me asustó. Esa noche, Isen durmió en la habitación de invitados. A la mañana siguiente, se había ido antes de que yo despertara. Los días pasaron con una conversación mínima. Su silencio era más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Extrañaba su voz, su toque, su presencia en nuestra cama. Pero esperé, con la esperanza de que él cambiara de opinión. Los días se confundieron entre sí, cada uno más silencioso que el anterior. El lado de la cama de Isen permaneció intacto, su presencia en la casa se redujo a una sombra silenciosa. Los breves momentos en que cruzábamos caminos estaban llenos de palabras no dichas y miradas evitadas. Su aura usualmente cálida y reconfortante se había vuelto fría, distante. Intenté romper el silencio muchas veces. Una noche, mientras él estaba sentado en la sala, mirando fijamente un libro, reuní mi valor. Isen, comencé, mi voz temblando, por favor, ¿podemos hablar? No soporto este silencio. Me está matando. Él levantó la vista, sus ojos cansados y opacos. ¿De qué hay que hablar, Lara? Ya has dicho suficiente. Por favor, solo, te extraño. Echo de menos lo nuestro. Las lágrimas corrían por mi cara. Haría cualquier cosa para deshacer esa noche. Él cerró el libro, un profundo suspiro se le escapó. No sé si puedo, Lara. Te miro, y todo lo que puedo ver es eso, la traición. ¿Cómo esperas que simplemente lo supere? Sus palabras me picaron, pero no eran nada comparado con el dolor en sus ojos. Sé que te he herido, más de lo que puedo reparar. Pero ¿acaso nuestro amor, nuestros años juntos no valen una segunda oportunidad? Isen no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando al cielo que oscurecía. El amor no se trata solo de los buenos momentos, Lara. También se trata de confianza, respeto. Rompiste ambos. Y yo, simplemente no sé si puedo encontrar el camino de regreso después de eso. La conversación terminó ahí, con él alejándose, dejándome sola con mi desesperación. Los días siguientes lo vieron retraerse aún más en su caparazón,
Sus interacciones conmigo se volvieron aún más mecánicas. Una noche lluviosa, una semana después de nuestra conversación, me desperté para encontrar el lado de la cama de Isen frío una vez más. Me envolví en una bata y bajé, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, él estaría dispuesto a hablar. Pero lo que encontré me destrozó. Las luces de la sala estaban encendidas, la laptop de Isen abierta en la mesa. En la pantalla, había un correo electrónico a medio redactar, dirigido a un abogado de divorcios. Mi corazón se hundió. La realidad de perderlo, la finalidad de ello, me golpeó como un tren de carga. Debo haber hecho un ruido, un sollozo o un suspiro, porque Isen de repente apareció en la puerta, su expresión una de sorpresa y arrepentimiento. Lara, yo. No se suponía que vieras eso. Pero lo vi, susurré, mi voz ahogada. ¿Es esto lo que quieres? ¿Un divorcio? Isen entró, sus pasos vacilantes. No respondió de inmediato. No sé lo que quiero, Lara. Pero sí sé que no puedo vivir así, en este limbo, preguntándome qué es real y qué no lo es. Siempre he sido real, Isen. Mi error, por grande que haya sido, no cambia cada momento que hemos compartido, cada sueño que hemos construido. Él pasó sus manos por su cabello, un gesto de frustración y confusión. Desearía que fuera tan simple, Lara. Desearía poder separar esa única noche de todo lo demás. Pero cada vez que te miro, está allí, cerniéndose sobre nosotros. Sus palabras cortaron profundamente, pero entendí. Esto no se trataba solo de perdón, se trataba de si el amor que teníamos era lo suficientemente fuerte para superar esto. Tal vez necesitamos un poco de espacio, sugerí, mi voz apenas más que un susurro. Tal vez necesitas tiempo para aclarar las cosas, lejos de mí. Isen me miró, y en esa mirada, vi un atisbo del hombre que amaba, desgarrado y luchando con su propio corazón. Tal vez tengas razón, dijo suavemente. La decisión de darnos espacio se sintió como una rendición mutua, un reconocimiento de que algunos dolores son demasiado profundos para sanar en presencia de quien los infligió. Acordamos que se quedaría con un amigo por un tiempo. Mientras lo observaba empacar algunas pertenencias, una sensación de entumecimiento surreal me envolvió. Esto realmente estaba sucediendo. Mi Isen, mi amor, mi mejor amigo, se alejaba por un error que no podía deshacer. Después de que se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. Me senté sola, el sonido de la lluvia afuera reflejando la tormenta en mi corazón. El silencio aplastante había dado paso a una realidad devastadora, la posibilidad de un futuro sin Isen. Y a medida que cada gota caía, resonaba el tic-tac de un reloj, marcando el paso del tiempo y la incertidumbre de lo que estaba por venir. A medida que los días se convertían en semanas, el silencio de Isen se transformaba en ausencia. Salía temprano, regresaba tarde y apenas me reconocía. Mis disculpas, mis intentos de conversación, eran respondidos con asentimientos o encogimientos de hombros. Luego, un día, volví del trabajo para encontrar su parte del armario vacía. Sus libros, su guitarra, su reloj, todo había desaparecido. No dejó una nota. No dijo adiós. Simplemente desapareció de mi vida. Las llamadas quedaban sin respuesta, los mensajes de texto sin leer. Los amigos decían que necesitaba tiempo, que se estaba quedando con un amigo. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Isen me había abandonado, dejándome en un mundo de arrepentimiento y soledad. La primera semana sin Isen fue como vivir en una pesadilla. Cada mañana, me despertaba ante la aplastante realidad de su ausencia. Su fantasma parecía persistir en cada rincón de nuestra casa, en cada actividad mundana que una vez compartimos. El silencio ya no era solo aplastante, era inquietante. Seguí intentando contactarlo, al principio con mensajes de texto, luego con mensajes de voz, cada uno una mezcla de disculpas, súplicas y amor. Pero a medida que los días se convertían en una semana, y luego en dos, su silencio se volvía ensordecedor. No respondía a ninguno de mis mensajes. Era como si hubiera desaparecido de mi vida, dejándome luchando con las sombras de los recuerdos. Un día, desesperada por cualquier tipo de conexión, pasé por la casa del amigo donde se estaba quedando. Simplemente me senté allí en mi coche, observando la puerta de entrada como una adolescente enamorada. No sabía qué esperaba, tal vez solo un atisbo de él, algo que me asegurara que el hombre que amaba aún existía. Pero no había nada.
La casa de su amigo era como una fortaleza, impenetrable y fría. Sintiéndome tonta y desanimada, volví a casa, solo para encontrarme con una sorpresa. Mi hermana, Mel, estaba en mi puerta, su rostro grabado con preocupación y determinación. Lara, necesitamos hablar, dijo, entrando antes de que pudiera protestar. Mel y yo siempre habíamos sido cercanas, pero desde la partida de Isen, había cerrado a todos, incluida a ella. Se acomodó en el sofá, sus ojos buscando los míos. Sé que estás sufriendo, pero esto no eres tú. Te estás dejando consumir. ¿Dónde está la luchadora que conozco? La hermana que me enseñó a nunca rendirme. Miré hacia otro lado, sintiendo un nudo en mi garganta. No sé si queda algo por lo que luchar, Mel. Él no quiere hablar conmigo, no quiere verme. Es como si ya no existiera para él. Eso no es verdad, contradijo ella firmemente. Pero necesitas darle espacio. Y más importante, necesitas darte espacio a ti misma. No puedes solo esperar a que él decida. Necesitas vivir, Lara. Por ti misma. Sus palabras tocaron una fibra sensible. En algún lugar en mi interior, una chispa de mi antiguo yo volvió a la vida. Mel tenía razón. No podía seguir viviendo en este limbo, atormentada por el fantasma de Isen. En los siguientes días, intenté seguir el consejo de Mel. Volví al trabajo, me encontré con amigos, incluso comencé un pequeño proyecto de jardinería, cualquier cosa para llenar el vacío y el silencio. Pero a pesar de mis esfuerzos, la ausencia de Isen era un dolor constante, un recordatorio del amor que estaba luchando por salvar. Luego, unas 3 semanas después de que Isen se fuera, finalmente recibí un mensaje de texto de él. Mi corazón saltó con una mezcla de esperanza y miedo al abrirlo. ¿Podemos vernos? El sábado, en el parque donde nos conocimos. Mediodía. Eso fue todo. Sin palabras de amor, sin promesas, solo un horario y un lugar. Pero era algo, una oportunidad. Llegó el sábado, y con él, un torbellino de emociones. Llegué al parque temprano, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. A medida que se acercaba el mediodía, lo vi caminando hacia mí. Se veía diferente, cansado, más delgado, pero aún así era Isen. Nos sentamos en una banca, la misma donde compartimos nuestro primer beso. El aire estaba pesado con palabras no dichas y emociones reprimidas. ¿Cómo estás? Fue una pregunta simple, pero llevaba el peso de semanas de silencio y dolor. He estado mejor, respondí, mi voz temblorosa. ¿Y tú? Él suspiró, mirando hacia otro lado. Confundido, dolido. He tenido mucho tiempo para pensar. Hablamos, o más bien, tomamos turnos para hablar, evitando el enorme elefante de mi traición. Habló de sus sentimientos, sus dudas sobre nuestra relación y cómo el incidente con Mark había destrozado algo fundamental entre nosotros. Escuchándolo, sintiendo la distancia que había crecido, me di cuenta de cuánto estábamos en una encrucijada. El hombre sentado a mi lado era tanto el Isen que amaba como un extraño, marcado por mi error. La conversación no condujo a ninguna decisión o resolución. Cuando llegó el momento de separarnos, Isen se levantó, su expresión ilegible. No estoy listo para volver, Lara. No sé si alguna vez lo estaré. Solo necesito más tiempo. Las palabras fueron un golpe, sin embargo, había un atisbo de ternura en sus ojos que me dio un rayo de esperanza. Nos abrazamos, un abrazo breve y torpe, antes de que se diera la vuelta y se alejara. Lo observé irse, el dolor familiar en mi corazón mezclado con una resolución recién encontrada. La desaparición de Isen, su silencio, fue su manera de enfrentar las cosas, pero para mí, fue un llamado a la acción. Una realización de que tenía que luchar por nuestro amor, pero también prepararme para la posibilidad de un futuro por mi cuenta. El camino por delante era incierto, lleno de potencial para más dolor, pero sabía que tenía que recorrerlo, un paso a la vez. Pasé meses en aquella casa vacía, esperando cada día que él cruzara esa puerta, dándome la oportunidad de explicar, de arreglar las cosas. Pero nunca lo hizo. Me di cuenta de que mi error no solo había roto nuestro matrimonio, lo había roto a él, la confianza, el lazo que tomamos años en construir. Comencé a ver a un terapeuta, hablando de mi culpa y mi dolor. Cuanto más hablaba de ello, más entendía la profundidad de mi error. El silencio de Isen no era solo por despecho, era su manera de lidiar, de manejar el daño que le había causado.
Tuve que aceptar que algunos errores no pueden deshacerse, algunas palabras no pueden ser retractadas y algunas acciones tienen consecuencias irrevocables. En las semanas que siguieron a nuestro encuentro, me lancé a la vida con un fervor que no había sentido en años. Fue un torbellino de actividad, proyectos de trabajo, salidas nocturnas con amigos, trabajo voluntario los fines de semana. Cualquier cosa y todo para mantener a raya la persistente soledad. Sin embargo, cada noche mientras yacía en la cama, el silencio regresaba, más fuerte que nunca, lleno de la ausencia de Isen. Un día particularmente desafiante, me encontré en nuestra cafetería favorita. La barista, que nos conocía por nombre, me dio una sonrisa compasiva al entregarme mi pedido. Me acomodé en un rincón, dejando que los sonidos y olores familiares me envolvieran, un recordatorio agridulce de las innumerables mañanas que Isen y yo habíamos pasado aquí, perdidos en conversación y risas. Mientras tomaba mi café, mi teléfono vibró. Era Mel, haciendo el seguimiento que había hecho incansablemente durante las últimas semanas. Hola, hermana. ¿Cómo va todo? Su voz era una mezcla de preocupación y ánimo. Aguantando, respondí, forzando una sonrisa en mis palabras. Manteniéndome ocupada, ya sabes. Lara, recuerda, está bien no estar bien a veces. No siempre tienes que mostrarte fuerte. Suspiré, formándose un nudo en mi garganta. A veces, simplemente me siento tan perdida, Mel. Como si estuviera en un laberinto sin fin, tratando de encontrar mi camino de vuelta a algo. A cualquier cosa. Su voz se suavizó. Estás encontrando el camino de vuelta a ti misma, Lara. Y tal vez eso es lo que necesitas ahora. Conocí Isen. Hablamos unos minutos más antes de colgar. Me quedé allí, mirando mi café ahora frío, perdida en pensamientos. Las palabras de Mel resonaban en mi mente, agitando algo profundo dentro de mí. De repente, me sobresaltó de mi ensueño una voz familiar. ¿Lara? ¿Eres tú? Levanté la vista para ver a Mark, de todas las personas, parado allí con una sonrisa cautelosa. Mi corazón se hundió. La última persona que quería encontrar era el hombre que jugó un papel central en mi situación actual. Mark, hola. Mi voz era plana, carente de calidez. He estado pensando en contactarte, comenzó torpemente. Me enteré de lo tuyo y de Isen. Lo siento mucho, Lara. Aquella noche fue un gran error, y nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Su disculpa, por sincera que pudiera ser, era como sal en una herida abierta. La ira burbujeó dentro de mí, pero junto a ella, algo más, una dura realización. Mark, aquella noche fue un error. Pero no fue todo culpa tuya. Yo tomé una decisión, por más irreflexiva que haya sido. Y ahora, estoy lidiando con las consecuencias. Él pareció sorprendido, quizás esperando que yo explotara o me derrumbara. Pero no sentí ninguno de esos impulsos. En ese momento, frente a Mark, sentí una claridad. Espero que encuentres lo que buscas, Mark. Pero en cuanto a mí, necesito enfocarme en arreglar mi vida. Conocí Isen en ese futuro, tengo que redescubrir quién soy, aparte de él, aparte de este desastre. Mark asintió, con una mirada de respeto cruzando su rostro. Realmente te deseo lo mejor, Lara. Mereces la felicidad. Mientras se alejaba, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No era perdón ni reconciliación, era simplemente aceptación de la situación, de mi papel en ella y del largo camino de sanación por delante. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente, comencé a redescubrirme. Las piezas de mi identidad que había perdido en mi matrimonio, en mi obsesión por el perdón de Isen, empezaron a reunirse. Reavivé viejas aficiones, redescubrí mi amor por la pintura e incluso comencé a escribir un blog sobre mi viaje a través del desamor y la sanación. Isen seguía siendo un fantasma en mi vida, su silencio un dolor constante. Pero ya no me definía. Empecé a ver destellos de esperanza, momentos en los que podía imaginar un futuro lleno de posibilidades, con o sin él. Una tarde otoñal y fresca, mientras trabajaba en un lienzo en mi improvisado estudio en casa, mi teléfono sonó. Miré la pantalla, y mi respiración se detuvo. Era Isen. Corazón palpitante, respondí, mi voz una mezcla cautelosa de esperanza y aprensión. Hola. Lara, su voz era vacilante, un susurro a través de la línea. He estado pensando mucho. ¿Podemos hablar? ¿En persona? Mi mente corría, mil pensamientos y emociones chocando.
Sí, podemos hablar. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿El mismo parque? ¿Al mediodía? Está bien, dije, una sensación de déjà vu invadiéndome. Estaré allí. Terminamos la llamada, y me quedé allí, mirando el cuadro inacabado frente a mí. Los remolinos de color y emoción en el lienzo reflejaban la agitación en mi corazón. Mañana podría cambiarlo todo. Pero cualquiera que fuera el resultado, sabía que lo enfrentaba como una versión de mí misma más fuerte, más completa. La realización de que había crecido a través de esta prueba me llenó de un optimismo cauteloso. Mientras el sol se ponía, proyectando un brillo dorado a través de mi ventana, sentí que una sensación de paz se asentaba sobre mí. Mañana era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentar lo que trajera, con o sin Isen a mi lado. Ha pasado un año desde que Isen se fue. No he tenido noticias de él, y poco a poco, he aprendido a vivir con el dolor. Me mudé de nuestra casa, conseguí un nuevo trabajo y comencé a reconstruir una vida, sola pero más fuerte. La culpa aún me visita algunas noches, pero he aprendido a abrazarla, a dejar que sea un recordatorio en lugar de un castigo. En este nuevo capítulo de mi vida, me he dado cuenta de la importancia de ser fiel a uno mismo y a los que amamos. Cometí un error grave, y aunque no puedo retroceder en el tiempo para corregirlo, puedo avanzar, siendo más consciente, más agradecida por los momentos y la gente en mi vida. A veces, todavía me encuentro mirando mi teléfono, medio esperando un mensaje de Isen, una indicación de que tal vez aún le importo. Pero en el fondo, sé que algunas despedidas son para siempre y algunos errores, aunque no intencionales, tienen efectos duraderos. Mi historia con Isen no terminó con un estruendo, sino con un silencio fantasmal, dejando atrás lecciones aprendidas y un corazón para siempre consciente de la naturaleza frágil del amor. La mañana de la reunión, el sol se levantó como una gigantesca y ardiente promesa, pintando el cielo en tonos de esperanza y temor. Me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo que me hizo sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Mientras conducía hacia el parque, los recuerdos se reproducían como una vieja película en mi mente, las risas, las lágrimas, los silencios llenos de amor no expresado. Al llegar al parque, encontré a Isen ya allí, esperando. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia el lago. Su postura era tensa, pero había una cierta facilidad en el que no había estado allí antes. Hola, dije suavemente, acercándome a él. Se volteó, y vi los cambios en él. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos, pero también había una suavidad, un atisbo del Isen de antes asomando a través del cansancio. Lara. Su voz era como una melodía que pensé había olvidado, pero todo volvió en un torrente. Nos quedamos allí parados un momento, simplemente mirándonos el uno al otro. Luego, como si nos guiara algún entendimiento tácito, comenzamos a caminar, lentamente, a lo largo del camino junto al lago. He extrañado esto, comenzó, sin mirarme a los ojos. Te he extrañado. Pero necesitaba el espacio, para pensar, para entender si podríamos. Escuché, dejando que sus palabras me envolvieran. Era una confesión, una ventana a su alma. Yo también te he extrañado, Isen. Más de lo que puedo decir. Pero también me di cuenta de algo importante. No puedo ser definida por este error, o por tu perdón. Soy más que eso. Somos más que eso. Se detuvo y se enfrentó a mí, con un destello de sorpresa en sus ojos. Lara, sé que no querías que las cosas sucedieran como sucedieron. Y he estado lidiando con mis propios demonios. Pero al verte ahora, me doy cuenta de cuánto he estado viviendo en la sombra de esa noche. Su admisión tocó una cuerda en mí. Ambos habíamos sido fantasmas, rondando las ruinas de nuestro pasado. Isen, te amo. Eso nunca ha cambiado. Pero también me amo lo suficiente para saber que no puedo esperar para siempre. O avanzamos juntos, construyendo algo nuevo, o dejamos ir por completo. Hubo una larga pausa que paralizó el corazón mientras él procesaba mis palabras. Luego, con una profundidad de emoción que hizo que mi corazón se hinchara, alcanzó mi mano. No quiero dejar ir, Lara. No puedo prometer que será fácil, o que el dolor desaparecerá de la noche a la mañana. Pero quiero intentarlo. Si estás dispuesta, quiero comenzar un nuevo capítulo contigo, un nuevo comienzo. Las lágrimas brotaron en mis ojos, no de tristeza, sino de esperanza. Yo también quiero eso, Isen. Más que nada.
Mientras reanudamos nuestra caminata, de la mano, el camino por delante parecía lleno de luz y sombras, complejidades y posibilidades. Hablamos de terapia, de honestidad, de reconstruir la confianza paso a paso delicadamente. Era el comienzo de un viaje, lleno de desafíos, pero rico en potencial. Más tarde, mientras nos sentábamos en nuestro banco, el mismo donde compartimos nuestro primer beso, me di cuenta de que esto no era un final, ni era una simple continuación de lo que una vez fue. Era un nuevo comienzo, un testimonio de la resiliencia del amor, de la fuerza encontrada en la vulnerabilidad y la verdad. Nuestra conversación fluyó hacia la noche, y mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos ardientes, sentí una sensación de completitud. La historia de Lara y Isen, con sus giros y vueltas, sus altos y bajos, aún se estaba escribiendo. No había finales pulidos, ni conclusiones de cuentos de hadas. Solo la vida, en toda su compleja y hermosa desorden. Nos levantamos, listos para partir, nuestras manos aún apretadas con fuerza. Al alejarnos del banco, del lago, de los fantasmas de nuestro pasado, sabía que, sea lo que fuere que el futuro nos deparara, lo enfrentaríamos juntos más fuertes, más sabios y para siempre cambiados por el viaje. Y en ese conocimiento, había una profunda y estimulante sensación de paz. El camino por delante era incierto, serpenteando a través de territorios desconocidos, pero era nuestro camino lleno de nuevos sueños, nuevos desafíos y un amor perdurable, listo para abrazar todo lo que estaba más allá del horizonte.